¿Qué tal, apreciados estudiantes? Vamos ahora a tocar el tema importante sobre lo que es, en estos cursos complementarios de lenguaje, sobre lo que es la lección titulada El poeta y el uso especial que hace el poeta del lenguaje. Lo más importante en un texto es que ustedes sepan diferenciar dos textos, estudiantes. Uno que sea el texto, por así decirlo, el texto científico y el texto artístico. En palabras más concretas, el texto expositivo y el texto literario. Son dos tipos de textos que nos van a acompañar en la vida. Y como nos van a acompañar en la vida, pues hay que convivir con ella. El problema de cada estudiante, apreciados alumnos, es que tienen el problema de no saber identificar un texto periodístico, un texto literario, un texto expositivo o científico o un texto artístico. Si ustedes dominan a una primera, segunda o hasta una tercera lectura, los textos que se lee en la vida, jóvenes, van a tener éxito en la vida académica. Empezaríamos bien, como si fuera un trampolín. Ahora, el primer tema de las clases complementarias de este curso es el poeta y el uso especial del lenguaje. Si ustedes notan bien en sus pantallas, y sería pertinente que se acerquen a su pantalla para que puedan ver mejor la secuencia de explicación que yo voy a ofrecer. Entonces es lo siguiente, ¿no? El poeta hace un uso distinto del lenguaje. ¿Por qué estoy hablando de poesía? Porque es lo más evidente de diferenciarse con un texto expositivo. Si ustedes en algún momento han leído el álgebra de Baldor, el álgebra de Baldor casi no tiene poesía, palabras en armonía, con belleza, que tienen una manera organizada de cómo suenan las palabras. En el libro de matemáticas o de ciencias, las cosas son claras, son datos y datos y datos. Y eso sirve. ¿Por qué? Porque la materia de biología matemática precisa usar un texto científico. Pero, ¿y un texto poético o literario? ¿Cuál es su importancia? Por lo que vamos a explicar en estos momentos. Miren, si yo, por ejemplo, digo esto, si una persona de la calle dice esto, en el rincón poco alumbrado del salón hay un arpa lleno de polvo. Quien lo lee, la información está bien recibida, no hay dificultad, ¿no? Vuelvo a repetir, en el rincón poco alumbrado del salón hay un arpa llena de polvo. Al decir eso, estamos recibiendo la información sin dificultad, ¿sí o no, jóvenes? Estamos recibiendo una información clara, precisa, ¿no? Pero si esto lo pongo vertida a la poesía, le digo a un poeta, ¿puedes tú volver este enunciado coloquial, es decir, este enunciado urbano de cualquier persona, puedes volverlo poesía, puedes volverlo más poético? Y el poeta español de la época romántica de España, Adolfo Bécquer, escribió esta pequeña estrofa sobre este enunciado que no tiene poesía. ¿Y cómo escribió? De la siguiente manera. Y síganme con la lectura. Del salón, en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Vuelvo a repetir para los que estaban distraídos y no se acercaron a la pantalla. Del salón, en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Comparen este enunciado sin poesía. Vertida la poesía, este enunciado.
con poesía. Ahora analicemos un poco. ¿Qué cambios hay? Se ha empleado bastantes palabras, ¿sí o no? Sí. A simple vista uno se da cuenta de que esto apenas tiene 2 líneas, pero lo que ha hecho el poeta ya como que abarca más de 3 líneas. ¿Por qué? Porque se han empleado bastantes palabras. ¿Por qué? Porque hay detalles, para más detalles, ¿no? Ahora, un estudiante dirá ahí, profesor, eso es innecesario. Usar palabras adimentadas, adicionadas, son innecesarias. ¿Habla en vano el poeta? No, no es que hable en vano. ¿Por qué? Porque el poeta, si ustedes ven acá, siente el arpa. No lo ve como un objeto. Todo poeta es un analista ocular de todo lo que le rodea y lo ve desde otro micro, desde otro ángulo. Y te lo ofrece desde un ángulo más sensitivo. Es decir, el poeta siente el arpa. Aquí te hace sentir de otra manera el arpa, y aquí el que habla sin poesía te hace sentir de otra manera el arpa. Aquí, por ejemplo, cuando yo leo, y vuelvo a repetir, en el rincón poco alumbrado del salón, hay un arpa llena de polvo, yo siento que se está hablando de una arpa que está ahí empolvándose en algún rincón de algún salón, ¿no? Es decir, nada. Es decir, bueno, información tajante. Pero, cuando el poeta habla aquí del salón, en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, todavía el poeta aquí pone una conjetura del dueño, que le dice, el dueño olvidó a el arpa, porque dice del dueño tal vez olvidada, silenciosa, arpa silenciosa, y cubierta de polvo, ¿no? Y silenciosa, veíase el arpa. ¿Saben? Aquí con este enunciado, yo no siento pena por el arpa, pero cuando el poeta habla sobre el arpa, y como lo leo, me hace sentir pena por el arpa. ¿Ven? Los ángulos son distintos. Es decir, a pesar de que se han usado palabras, entre comillas, innecesarias, nos hizo llegar los sentimientos el poeta sobre el arpa. Ahora, es que el poeta pone emociones, y como lo dice en el pizarrón, el poeta puso las notas de emoción. A esto lo puso notas emocionales, notas vivenciales. Ese es el primer trabajo del poeta. Que tal vez el poeta trabaja con las cosas, quién sabe, que nosotros no nos damos cuenta. Ah, mira eso, mira lo otro. Tal vez así, las cosas, los sentimientos desdeñados, el poeta los agarra, lo moldea como un alfarero y nos dice, este es lo que ustedes han desechado, eso es lo que ustedes han ignorado, y aquí está. Y quién sabe, este método es muy interesante, porque quién sabe nos ayuda a darnos cuenta, por lo apresurado que es la vida, de los detalles que hemos omitido. Y el poeta está para trabajar en eso. Para terminar, ¿se puede suprimir lo no necesario?, diría un estudiante. ¿Se podría suprimirlo? Sí, claro. Yo quito esto y esto no me gusta, y me queda esto. Pero nos quedamos sin poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, estudiante, eres una persona muy apurada, eres una persona que no tiene tiempo, tiene la agenda copada, me interesa más ver videos que me recrean, me interesa ver TikTok, Facebook, Instagram. Ay, por favor, estar ahí leyendo poesía. No quiero las cosas así, rápidas. Obvio, puedes usar para eso, pero te quedas sin poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía es la manera, te hace ver las cosas que el apuro no te hace ver. Sabemos que el arpa está olvidada y con polvo. Claro, si tú no quitas todo esto,
Sí, pues si te quedas con suprimes las palabras no necesarias, te quedas con eso. Tú puedes ver esa situación, ¿no? Sabemos que el arpa está olvidada y con polvo, pero nada más. Es lo único que sabes, información a secas. Las palabras no necesarias hace la poesía, chicos. Las palabras que tal vez tú dirías, estamos por demás diciendo las cosas, diríamos al punto y sirve. No es que no sirve, chicos, sirve. En la vida administrativa, en la vida objetiva, sirve eso. Pero también, si Dios nos ha dado palabras, el don de hablar, no solamente es para hablar a secas. ¿Quién sabe? Es también para ayudarnos a ver lo que no vemos, para sentir lo que no sentimos, por el torbellino del tiempo. Entonces, las palabras no necesarias hacen la poesía. Entonces, uno podría decir, ¿es la poesía solo palabras no necesarias? La respuesta es, la poesía es más que palabras innecesarias. No solamente son palabras y detalles innecesarios para que haya arte. No. La poesía, aparte de que sean palabras no necesarias, es armonía y es belleza. En sí, la manera en que se organizan las palabras es lo importante. Es bien difícil ser poeta, chicos. Uno puede decir, yo soy poeta, voy a decir palabras bonitas, rebuscadas. No, llegarías hasta artesano de la poesía. Pero poeta es trabajar con las palabras, analizarlas. Y eso es un poquito, no es fácil. Hay que ser bien detallistas en todo. Y algunos lo pueden ser. Esto también ocurre no solamente en la poesía, chicos, en la poesía, en el texto poético. Ocurre en la novela, ocurre en el cuento, ocurre en el teatro, ocurre en el ensayo literario. En sí ocurre en las manifestaciones literarias. Podemos encontrar esta armonía, esta belleza con estas palabras no necesarias, lo encontramos en estos géneros literarios. Ahora uno dirá, no sé si se han dado cuenta, y con esto finalizo la clase. Muchos pueden decir, miren, yo sé, ¿sabes? He leído un verso bonito de Adolfo Becker que trata sobre una arpa que está olvidada en algún rincón de un salón y parece que estaba olvidada. Eso decía el poeta. Si tu amigo o tu amiga te explica el poema, no llega a cautivarte. Porque otra cosa es explicar, mas el arte está en cómo está escrito. Ese es el problema. ¿Dónde está el arte? En lo que está escrito. Es decir, si yo te explico una buena novela, un buen cuento, un buen ensayo literario, o te explico el poema de Neruda o el poema de Becker, no es lo mismo. Prefiero que vayas al texto. Porque explicar es difícil. Explicar el arte de la literatura, de un cuadro, de la música, no es fácil. No, es mejor que vayas a la fuente primaria. Mejor cómprate el libro de Adolfo Becker y encuentra el poema sobre el arpa olvidada y te vas a dar cuenta. Porque si yo te explico, hasta quién sabe no te haga gustar, ¿no? Es mejor que vayas a leerlo, ¿no? Entonces, estudiantes, eso es el uso que hace el poeta del lenguaje, un uso especial. Mientras que el texto científico hace un uso del lenguaje al servicio de los datos, muy distinto, pero también necesario en la vida, ¿no? Nada más, estudiantes, entonces, a poder repasar esta lección. Nos vemos y que les vaya muy bien.